termina esta Semana Santa, con problemas en el sector de la hostelería, pero en la provincia tinerfeña, porque tras casi medio siglo sin paros, este jueves y Viernes Santo, los trabajadores, el 70% según los sindicatos, 11% según la patronal, fueron a la huelga. Por el momento ni sindicatos ni patronal confirman cuándo y desde qué punto se van a retomar esas conversaciones para intentar llegar a un acuerdo. La semana pasada se había alcanzado un preacuerdo que incluía una subida paulatina de los salarios a lo largo de los próximos meses, pero al final se ha convocado y se ha celebrado esta huelga. Bueno, la patronal y sindicatos estuvieron negociando hasta última hora con la mediación del mismo presidente de Canarias, pero no fue posible evitar la huelga. Vamos a saludar a Jorge Marichal, presidente de Asotel, Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Marichal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la cosa ha ido distinta. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué balance hace usted de la huelga que se celebró el jueves y Viernes Santo? Bueno, primero, perplejidad por el hecho de incluso haber llegado a un preacuerdo firmado por todos los sindicatos con la mediación del presidente del Gobierno de Canarias y que después al final pues no hayan podido sacarlo en sus respectivas asambleas y hayamos tenido que pasar por una huelga en Semana Santa en el sector hotelero en Tenerife, en el sector turístico habitacional en Tenerife y sobre todo, por una escasa diferencia en esa votación. Después de haber negociado, después de haber llegado a acuerdos y sobre todo con la mejor de las intenciones, a pesar de tener un convenio firmado que termina el año que viene y a pesar de haber asegurado pues la recuperación del poder adquisitivo, el tema de las camas elevables, un proyecto de IT novedoso en el sector y sobre todo el asegurar la no pérdida de poder adquisitivo en las negociaciones futuras que se iban a seguir manteniendo. Por lo tanto, entendemos que era una huelga que era interesada de parte, que querían hacerla, en una manifestación de fuerza y esa manifestación pues nosotros la hemos visto en el poder que ha tenido en la atención a los puestos de trabajo que se cifra pues alrededor en una encuesta que ha hecho Asotel en alrededor de un 10%. Por lo tanto, las cosas están ahí y seguimos con la mayor de las disposiciones para seguir negociando como es nuestra responsabilidad y deber, ¿no? Sí, hablaba usted del seguimiento dispar. Los sindicatos dicen que ha sido de un 70% y ustedes, según pues sus valoraciones, hablamos de más de un 10%, me estaba comentando. ¿Podemos decir que alrededor de un 11% ha sido el seguimiento, ¿no? Sí, ese es el seguimiento que nos da una encuesta que hemos realizado a nuestros hoteles, ¿no? En la cual pues, hemos tenido una contestación bastante amplia y esos son los datos que tenemos. Efectivamente, hay una diferencia enorme. Es verdad que se ha hecho mucho ruido con respecto al paro, pero también es verdad que la situación en los hoteles no ha sido tan caótica. Es verdad que esto es una imagen reputacional muy grande y desde luego que esto no se tiene que volver a repetir, sobre todo cuando hay una disposición y una predisposición a negociar, tal y como quedó plasmado en el preacuerdo que tuvimos firmado el pasado miércoles. Sí, por eso le iba a preguntar que cómo ha afectado esta huelga a la actividad de los hoteles. Bueno, pues fuera de los hoteles mucho ruido, con gente del sector y con mucha gente que no era del sector. Y dentro de los hoteles, pues la gente normalmente pues trabajando con ciertas incidencias en algunos servicios, pero dando la cara y quiero agradecer al personal la responsabilidad que han manifestado, ¿no? Los responsables que han sido, tanto los que han ido a trabajar como los que no han ido y han ido a la huelga, ¿no? Que los dos son derechos y por lo tanto nos alegramos y agradecemos que todo haya transcurrido por cauces normales y como digo, mucho ruido fuera, dentro de las cosas un poquito más normales, gente que no era del sector, pues por supuesto, mucha gente fuera, ¿no? Y desde luego los clientes preguntando qué estaba pasando y sobre todo, ¿no? La competencia en Inglaterra, la competencia que tenemos también en esos periódicos amarillos y sobre todo en otros destinos turísticos, pues aprovechando la oportunidad. Se establecieron una serie de servicios mínimos entre un 15 y un 25%, los dictó el Gobierno de Canarias. Los sindicatos dicen que son abusivos quizás este porcentaje. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo no sé si son abusivos o no, yo creo que no son servicios mínimos, son servicios esenciales, ¿no? Nosotros alojamos personas y le damos de comer a personas, ¿no? Y 2 días seguidos, pues con una huelga en el sector de la hostelería en su conjunto, que no solamente eran hoteles, sino también restaurantes, pues hace ver que es muy complicado para una familia, por ejemplo, alimentar a un bebé, ¿no? Por lo tanto, temas de seguridad también dentro de los hoteles, si pasa algo, ¿quién es el responsable, no? Yo no creo que sea, a nosotros nos pareció poco, pero nos pareció un detalle, ¿no? Por parte del Gobierno de Canarias, sobre todo de cara a esa imagen reputacional, que nos veamos como un destino turístico serio, un destino turístico organizado, y tienen que entender de que hay familias que vienen aquí a pasar unos días en una habitación de hotel y que no pueden estar 2 días sin comer o sin comer algo caliente o sin poder
darle de comer a sus hijos, sinceramente, y el tema de la seguridad. Si pasa cualquier cosa y no hay nadie que sea responsable de ese retén de seguridad o de ese servicio de mantenimiento dentro de los hoteles, pues había que, a lo mejor alguna desgracia y después a ver quién se sienta en el banquillo, ¿no? Por lo tanto, yo sinceramente creo que ha sido responsable el gobierno con este decreto de servicios esenciales y entendemos que va a ser un antes y un después también, porque ha mostrado responsabilidad y sobre todo de cara a la imagen reputacional de nuestro destino turístico como un destino serio, ¿no? Usted nos recordaba antes la propuesta que estaba sobre la mesa, ese aumento salarial, algunas mejoras como las camas elevables. ¿Esa propuesta ya se retira y se va a empezar a negociar desde cero? Bueno, nosotros siempre en las negociaciones, da igual que si es desde cero que si es desde 1000, hay que negociar. Nosotros lo que tenemos es una mesa, lo que tenemos son sillas para todos, agua, mucha agua y también pues comida, si hay que quedarse con muchas horas para llegar a acuerdos y no solamente un folio en blanco, sino un paquete de folios enteros, ¿no? Para negociar porque es lo que hay que hacer. Somos una patronal responsable, a pesar de tener un convenio firmado que vence el año que viene, hemos estado dispuestos y hemos firmado subidas de un 6%, que bueno, no creo que haya ningún convenio a nivel nacional que esté subiendo estos porcentajes ahora de esta manera como nosotros lo estamos haciendo, y desde luego lo que no entendemos es el por qué esa sin razón de querer ir a la huelga y de llevar a todo un sector a la huelga, pues prácticamente por 5 votos en una asamblea. Yo sinceramente, bueno, los trabajadores han demostrado exactamente lo que pensaban de esto y bueno, lo que tenemos que hacer es negociar de una manera responsable, de una manera seria, partiendo desde cero, porque creo que es como mejor se hacen las cosas, con las mentes más abiertas y poniendo sobre la mesa todo lo que la patronal y los trabajadores entienden que está causando problemas en el sector alojativo. ¿Y para seguir con esa negociación ya hay una fecha o de momento no se han convocado ninguna de las dos partes? Bueno, nosotros estamos esperando la llamada o incluso ya hemos puesto sobre la mesa que cuando quieran. Ya ha habido algunos representantes sindicales decir que ya han llamado a la mesa, que a la mesa sindical, que van a llamar también a las patronales. Pues nosotros, bueno, cuando quieran ahí estaremos y si tardan mucho seremos nosotros los que los llamen, porque como les digo, estamos predispuestos a seguir negociando, a llegar a acuerdos fructíferos para todos y a ir solucionando problemas que tiene el sector, del propio sector, ir hablando y buscar soluciones conjuntas también de problemas que estén fuera del sector y que están afectando mucho a nuestros trabajadores, como es el tema del alquiler, el tema del transporte o el tema de la sanidad. Sí, precisamente antes hablábamos con el presidente de la FED de Las Palmas y hablamos precisamente de la movilidad, ¿no? Y de la vivienda, problemas que tiene el sector turístico, pero también que tiene el resto de la sociedad. ¿Esos temas también van a estar sobre la mesa? ¿Habla usted del absentismo laboral, de la movilidad, de la vivienda? Sí, claro, es que por mucho que nosotros lleguemos a acuerdos, al final si a la gente pues la sacan de sus casas donde tiene unos alquileres de 500, 600 euros y tienen que irse 40 kilómetros más lejos y el alquiler ya no son 500 sino son 1.200, al final aquí por mucho que subamos los sueldos, el problema estructural va a seguir y el cabreo de la gente va a seguir porque el dinero no cunde, ¿no? Y desde luego nosotros tenemos que ser responsables y conjuntamente solicitarle al gobierno y a todos los partidos políticos responsabilidad en esto y que se dejen de luchas políticas porque los canarios tienen un problema grave, el problema de la vivienda es un problema grave, el problema del transporte es un problema gravísimo y sobre todo en algunas islas, porque si José María Mañana y Cuba se quejan en Gran Canaria, en Tenerife, bueno, fliparía, ¿no? Y perdonen la expresión, con la situación que tenemos del transporte y con el tema de la sanidad. O sea, nosotros lo que queremos son empleados sanos, empleados felices y desde luego con citas, cuando se ponen enfermos que le den una cita de traumatología o de cualquier otra cosa a 6, 8, 10 meses. Eso es, ¿no? Es insostenible. Nosotros lo que queremos es que la gente esté sana para que pueda trabajar bien y lo que no puede ser es que si un sistema sanitario funciona así, los índices de ITS nos vayan en algunos hoteles a más del 20%. Eso es insostenible y eso necesita soluciones ya, ¿no? De ahí venía el piloto que ofreció el gobierno para arreglar esta situación. De ahí venía también el tema de las camas elevables, temas que fueron rechazados por los sindicatos en la tarde del miércoles, ¿no? Sí, y por último, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarle, señor Marichal, que nos hiciera un balance sobre la ocupación en Semana Santa. ¿Los datos son buenos? Los datos de ocupación de Semana Santa han sido muy buenos, similares a años anteriores y desde luego que es una buena noticia, ¿no? Al final pues se ve que el sector está haciendo un esfuerzo, que el dinero que se ha invertido en el sector después del COVID ha servido para aumentar la recaudación, que la gente se va contenta y yo creo que eso es un valor añadido que lo que hace es generar empleo de calidad, como así estamos haciendo, y generar recursos para el Gobierno de Canarias que después deberían ser invertidos en la mejora de la vida de nuestra gente, en transporte, en vivienda, en sanidad, y eso es lo que todos queremos que se haga y que se haga bien. Jorge Marichal, presidente de Asotel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Que tenga un buen día. Muy bien, muchas gracias a ustedes, buenos días.